Buenos días. En esta ocasión voy a tener el gusto de leerles la sección El Doctor Mora, una sección que pertenece al libro Cultores y Forjadores de México, obra de Humberto Tejera. Un libro que fue escrito en el año de 1929 y reeditado en 1961 por Libromex Editores. Vayamos al Doctor Mora. Merece el Doctor Mora que se le llame el doctrinario del progreso en México. Él es quien da forma a la doctrina liberal del mejoramiento colectivo, del ascenso popular al disfrute cada vez mayor de los beneficios de la civilización. Doctrina esta contraria al retrogradismo de los conservadores, para quienes el ideal político consistía y consiste aún en el retorno al feudalismo y a la medievalidad, con todas sus secuelas de esclavitud, represión de la libertad y arrojamiento de las ideas. El insigne Doctor Mora organiza y pone en acción el cuerpo de nociones políticas y sociales que en Europa se llamó influencia de la Revolución Francesa, al tiempo mismo, 1833, que en Francia y otras naciones europeas, saliendo del ominoso paréntesis santaliancista, recobraban vigor los principios modernos sobre los derechos humanos del hombre. Nació precisamente José María Luis Mora en el poblado Chamacuero, guanajuatense, en los años álgidos de la gran conmoción francesa. Dicen unos biógrafos suyos que en 1791 y otros en 1794. La histórica Querétaro, cuna de la independencia mexicana, fue su centro de estudios, exactamente en los años en que se regaba con mares de sangre el grito libertario del padre Hidalgo. Recibió Mora el grado de doctor en teología, la carrera favorita entonces para los estudiantes pobres y casi única que podía cursarse en la capital mexicana en 1829. Mas, desde 1821, al consumarse la separación política de la Nueva España, estaba actuando en la insurgencia, y era la suya insurgencia integral del molde de las de Hidalgo y Morelos, pues fue de los primeros en oponerse al imperio iturbidista como vocal de la Diputación del Estado de México. Su republicanismo militante se expresó desde 1823 en el Semanario Político y Literario, que fundó con otros enemigos tanto del borbonismo español como de cualquier retrogradación monárquica en América. Tan ardiente fue su propaganda anti-iturbidista que figuró como uno de los más perseguidos escritores de aquel año de crisis de 1823. El Doctor Mora figuró entre los más notables fundadores de la República. En el segundo Congreso Constituyente, que promulgó en enero de 1824 el Acta Constitutiva y el 4 de octubre del mismo, la primera Constitución mexicana efectiva, después de la estatuida por Morelos, que no llegó a tener vigencia. En medio de aquellos ilustres varones, el Doctor Mier, Ramos Arizpe, Gómez Farías, Rejón, Sánchez, el Doctor Mora, el más joven de todos, y saliendo apenas del campo universitario, forzó las puertas de la celebridad por sus iniciativas lúcidas y contenidas, a la vez dentro de un ideario práctico. La ley fundamental, la ley de Hacienda, la organización de los municipios, contuvieron aportaciones suyas, pero disintió de los federalistas buscando la fortaleza de la nueva nación en el centralismo. Triunfaron los que buscaban concertar los principios de 1793 con la organización política del molde norteamericano, iniciándose la batalla que iba a durar más de medio siglo por consolidar ese sistema por sobre las supervivencias del coloniaje. La figura del Doctor Mora se agiganta en 1833, al actuar como el principal consejero del presidente Gómez Farías en los primeros albores de la Reforma.
Sabido es cómo, por uno de esos juegos de prestidigitación en que fue tan hábil Santana, electo presidente de la República, permitió que gobernara el vicepresidente doctor Valentín Gómez Farías, pero apenas el tiempo suficiente para que iniciara, sin apoyo militar ni económico suficiente, las reformas que todos los liberales o progresistas consideraban urgentes para que comenzara a surgir una nación moderna de la nebulosa feudal que comportaba 3 siglos de influencias absolutistas y teocráticas. Pero hombres como Gómez Farías y el doctor Mora supieron aprovechar la breve oportunidad que se les concedió la suerte. Apenas desde fines de 1832 hasta junio de 1833, con una serie de leyes y decretos que bosquejaron ya la forma del México del porvenir, que sólo debía realizarse en las décadas de Juárez y en el advenimiento de un nuevo siglo signado por la Revolución Social. Como bandera de sus ideales, publicaba el doctor Mora un periódico, El Indicador, en que popularizó sus principios racionalistas ligados filialmente a las normas de aquellos discípulos del enciclopedismo, Hidalgo, Morelos, que trazaron el rumbo republicano democrático de México. Nombrado en 1833 vocal de la Dirección General de Educación, que fue el embrión de la futura Secretaría del Ramo en la República, el doctor Mora se apresuró a plasmar en la legislación positiva sus ideas transformadoras, que abrían las arcas del porvenir. Lo primero en su ideario era rescatar las enseñanzas de las manos del clero, que había tenido hasta entonces el monopolio educativo y que por su dogmatismo en contra de la ciencia y su solidaridad con el absolutismo político mantenían al país en interminable sujeción medieval. Para controlar la situación, tal como lo había hecho la Gran Colombia y otras de las nuevas repúblicas hispanoamericanas, el gobierno mexicano reasumió entonces el patronato eclesiástico como herencia de la reyesía española, iniciando así la campaña para influir en ese absorbente y extraordinario poder que detentaba la mayor parte de la riqueza y que estaba apoyado por el fanatismo. Una brevísima consideración de las leyes y disposiciones expedidas por el gobierno del doctor Gómez Farías y su consejero, el doctor Mora, se impone desde el punto de vista histórico, para medir la proyección de ambos en la vida posterior de México. Algunos biografistas disputan sobre a quién corresponde la mayor gloria o responsabilidad en esos hechos. Juzgamos improcedente tal disputa, pues ambos aparecen ante la posteridad como iniciadores de la reforma. Más digna de anotarse es la parsimonia con que algunos historiadores suponen que no debía de haberse empezado tan temprano a llevarse el liberalismo a la práctica, porque no era tiempo por falta de preparación sociológica. Semejantes escrúpulos, si se aceptasen, harían que todavía la América Latina disfrutase de las ventajas de la esclavitud y del coloniaje. La ley del 18 de octubre de 1832 excluyó al clero del derecho a impartir enseñanza pública, quedando esta como función especial del Estado, principio que al cabo de los tiempos han venido a aceptar la casi totalidad de los teóricos de la pedagogía y la mayor parte de los gobiernos. La supresión de la Universidad Real y Pontificia, por decreto del 24 de octubre del mismo año, considerada como simple vivero de teólogos, tuvo por objeto organizar los colegios de educación superior, dándoles estructura civil y sujetándolos a los reglamentos de la Dirección de la Instrucción, que, como se dijo, fue la primera Secretaría de Educación que tuvo el país. La medida tomada por los doctores Gómez Farías y Mora se explica mejor si se recuerda que a análogos pasos hubo de recorrer el liberalismo en las otras repúblicas indolatinas por las mismas décadas. Disposición complementaria de las anteriores fue la de apropiar las cuantiosas rentas de que disfrutaban los centros escolásticos para beneficio general de la educación. En otra dirección,
suprimió el gobierno de 1833 la coacción o mano fuerte oficial para hacer efectivos los votos monásticos, dejando en libertad a las personas para permanecer o no dentro de la esclavitud de los conventos, y liberó al pueblo de toda intervención oficial para el pago de los diezmos y primicias. Por primera vez también en la vida educativa y primicias, por primera vez también en la vida educativa se creó una biblioteca pública gratuita para el pueblo, anunciándose ya la tendencia revolucionaria de apoyar al poder público no en la ignorancia ni en las bayonetas, sino en la cultura de las masas. Escribía el doctor Mora: por marcha política de progreso entiendo aquella que tiende a efectuar de una manera más o menos rápida la ocupación de los bienes del clero, la abolición de los privilegios de esta clase y de la milicia, la difusión de la educación pública en las clases populares, la supresión de los monacales, la absoluta libertad de opiniones, la igualdad de los extranjeros con los naturales en los derechos civiles y el establecimiento del jurado en las causas criminales. Con vertiginosa actividad, en los escasos meses de su actuación gubernativa al lado de Gómez Farías, puso en obra el plan de estudios, de que era autor, que es el primer paso efectivo para modernizar la enseñanza, dándole por base no el escolasticismo, sino la ciencia racionalista, y para este fin aceptó el cargo de director del Colegio de Ideología, encargado de preparar preceptores conforme al ideario que preconizaba como base para el progreso del país. Como historiador, dejó el doctor Mora la formidable obra México y sus revoluciones, en que estudió la realidad nacional, y legó el ideario político del liberalismo al México del siglo XIX.